Un saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio, el cual hemos titulado Despertando a la Verdad. El día de hoy tengo a Ronald Calero, mi compañero, con quien vamos a estar disertando ciertos temas de la escritura que consideramos es interesante y es importante aclararlos. Adelante, Ronald. Un saludo a todos, bienvenidos a este espacio del Ministerio Verdad de Vida, que con amor lo hacemos, porque en algún momento también tuvimos esa necesidad de conocer la misma escritura. Como dijo mi hermano Manuel, es para despertar en la verdad. El día de hoy tenemos un tema, Ronald. Mira, hay una duda que existe, incluso gente de este camino no conoce cuál sería la práctica correcta de un mandamiento del cual Yeshua, Jesús para los cristianos es Jesús como se le conoce, pero es Yeshua su nombre, le llamó el mayor y principal mandamiento. Y este mandamiento que habla del Shema Israel, el cual yo creo que en eso tenemos de acuerdo qué es lo que significa y cómo se lo pone por obra, pero llegamos a un punto donde el mandamiento de Shema Israel, que es Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es, amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos. Y luego menciona esto, estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y el verso 8 de Deuteronomio capítulo 6 dice esto, las atarás como una señal en tu mano y las pondrás como frontales frente a tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pregunto yo, ¿es literal este mandamiento? Porque vemos al movimiento judío o el judaísmo en sí como ata literalmente cuerdas en sus manos con el final una cajita con estos versos también en su frente. Y la pregunta correcta, digo, ¿es esa la forma de guardar este mandamiento? Adelante. Bueno, lo que podemos conocer del movimiento del judaísmo como tal, el religioso, es una minoría. Es muy pequeño ese movimiento, el cual pone en práctica esto, según ellos, como mandamiento de atarse en la mano una cuerda de tal medida y darle tantas vueltas, hacer una oración y también atarle una cuerda a la frente, a la cabeza, y con una cajita negra que tiene el símbolo de la letra Shin, Sí, de letra ¿verdad? Shin. Pero por dentro también tienen unos papelitos chiquitos escritos y esos están enrollados y están metidos dentro de la cajita. Claro. Pero me pregunto yo, ¿cómo leo ese fragmento de la escritura que está dentro de la cajita? Porque me está diciendo, perdón, me está diciendo el mandamiento que le enseñe a mis hijos, que le enseñe a hacer o que le enseñe lo que está escrito ahí, lo que dice. Que le enseñe Escucha lo que está escrito. Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus recursos, y estas palabras les enseñarás a tus hijos, ¿verdad? Pero ¿cómo le enseño a mis hijos que tienen es que escribirla y guardársela en la cajita? No Claro. entiendo realmente cuál es la postura. Y como te digo, es un movimiento muy pequeño, porque No es todo el judaísmo. dentro del mismo judaísmo, los jóvenes no lo hacen. Es más, los mismos rabinos tienen esa queja dentro de la nación de Israel actual, que por qué sus padres no les enseñan a sus hijos a ponerse los tefilín y las filacterias, o las filacterias. ¿Por qué no llevan esa práctica? Por eso te digo, es solamente una minoría. Estuve buscando y estuve haciendo una investigación con respecto a la práctica judaica esta de atarse con un nudo, y dice un historiador que esta práctica judía, como tal, entiéndelo, esta práctica judía tiene millones de años. ¿Cómo va a tener millones de años una práctica judía si el pueblo judío como tal no tiene ni 5.000 años? Claro. Me refiero al pueblo judío, no me refiero a toda la creación. Claro. Porque dicen Abraham, un judío, lo hacía. Pero a ver, les pregunto, ¿quién era Judá, el representante de los judíos? ¿Era el papá de Abraham? No, uno de sus nietos, Era su nieto. bisnietos también. Y no es decir que tal vez Judá dijo, mis hijos son judíos. No. ¿Qué decía él? Mis hijos son israelitas, ¿verdad? Porque el pueblo, todos ellos sabían, son los hijos de Israel. En ningún momento los profetas le están hablando directamente a todo el pueblo como tal, a las 12 tribus, como el pueblo judío.
Es que esa es una confusión que existe hoy, ¿no? La gente habla de judíos y piensa que abarca las 12 tribus Las 12 o tribus y Israel. hasta el mismo Abraham, Ujú. como lo dice bueno, puedo llamarle historiador porque ahí decía el nombre del historiador y como el título historiador, pero él dice que esta práctica tiene ya muchísimo tiempo, dice que tiene años, millones de años de como práctica, pero si nosotros vamos a buscar la historia original de esto de aquí, no las vamos a encontrar. Lo único que encontramos solamente es la práctica del movimiento judío moderno y tal Claro, vez mencionada en la época medieval, pero sabemos que la Biblia no se escribió en la época medieval. La Biblia tiene correcto. más de 3.000 años de historia aproximadamente, un poco más, 3.500 años de historia desde que se fue dada en el Sinaí. Pero como tal, en aquella época no existía el título de la época medieval. Una otra segunda pregunta con respecto a este tema. ¿Qué hay de la escritura que vemos en el libro de Mateo capítulo 23, donde nos menciona que los fariseos de aquella época, y estamos hablando del siglo I, hace unos 2000 años más o menos, o poco menos, ellos decían que ellos ensanchan sus filacterias y estiran los flecos de sus mantos. Cuando dice filacterias allí, ¿a qué se refería? ¿Por qué le pusieron filacterias el traductor? Si me estás diciendo que no, que esto realmente tiene unos cientos de años nada más, hablando de la historia moderna judía. Pongámosle 500 años. O tal vez pongámosle 1.000 años ya. Ponga- Hagamos la idea de que tal vez el pueblo judío, ahora sí, el pueblo judío, los que vivían en Judá, 1.000 años después, aproximadamente, se instalaron en el reino Házaro. Supongamos que tal vez en el reino Házaro, que fue hace aproximadamente unos 1.000 años, se instauró todo esto de aquí. Pero más sin embargo, como tal, no hay una referencia que avale tampoco las filacterias en el reino Házaro, porque hay historia del reino Házaro, claro, ¿verdad? Pero esto se menciona es en la época medieval, o sea, unos 500 años más tarde de aproximadamente del reino de los Házaros, como el uso de la kipá, como más el o uso de menos la en equipa. paralelo al tiempo del uso de la kipá. Exactamente, o sea, para poder identificar al pueblo judío como tal del resto de las naciones. Empezaron a llevar prácticas o empezaron a nacer prácticas o empezaron a hacer cosas para poder ellos identificarse de una manera distinta al resto de los pueblos y empezaron a llevar la escritura de una manera literal en la que aunque no sea así, la hicieron para poder identificarse y ser distintos, como lo que tú dices de la práctica de la kippah, que no es un mandamiento y no está escrito, como tal usarás la kippah, porque muchas personas que salen del cristianismo y llegan al movimiento de las raíces hebreas o del judeo-mesianismo, lo primero que buscan es el judaísmo para poder alinearse según o entre comillas con la escritura. Pero lo que empiezan ellos a ver es mucho judaísmo que no está dentro de las escrituras, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a tomar las palabras que está mencionando en el libro de Mateo con respecto al hecho de ensanchar sus filacterias, que viene de la raíz filacterión, es una palabra griega, pero quienes tradujeron esas Biblias o quienes escribieron esas Biblias aproximadamente hace 500 años, cuando ya existía esta práctica judía, ¿Ya? lo que ellos denominaron como filacterión es a lo que ya tenían como práctica esto. Pero el pensamiento original de la escritura se está refiriendo, si le entendemos el contexto de la Biblia, ¿qué está diciendo? Que ellos querían ser más vistos, Ujú. ¿verdad? Ese es el Lo tema de los principal. flecos es un tema que también tenemos que tratarlo porque es un poquito amplio, pero vamos a ver, los flecos es un mandamiento, Claro. ¿verdad? Como tal. Ese sí es un mandamiento que hay que poner en práctica y es que tenemos que usarlos. Pero el detalle es que ellos los utilizaban largos como para ser vistos y que todo el mundo diga, wow, míralo al rabino. E inclusive con la parte de la traducción de la palabra filacteria, se estaba refiriendo a esas ropas costosas, esas ropas ensanchadas, esas ropas grandes, bultosas, para que todos los vean y digan, mira los atuendos que ellos están utilizando. Y como eran atuendos grandes, eran atuendos largos, tenían que verse también sus tzitzit. Tenían que, si es posible, llegar hasta los talones, para que todos vean, ah, mira, el rabino sí está cumpliendo con los mandamientos. En aquel entonces eran los Es fariseos, más santo. es más santo. Como hoy en día nosotros vemos en el caso del movimiento católico, ellos también ponen sus batonas, ponen sus sombreros, sus gorros, para ellos poder verse más santos, para poder estar más afianzados en su movimiento. Entonces, lo que tú nos estás diciendo es que esta traducción de filacterías que aparece en la Reina Valera 1960 y en otras Biblias es realmente algo anacrónico.
Está fuera del tiempo. Exactamente. Fuera del tiempo se tomó una idea que ya existía en la época del traductor, pero que no era real En la época en la época de de Yeshua, Yeshua. en el primer siglo. De hecho, el Mateo Shentov, yo lo he revisado y sí, dice allí efectivamente ropas costosas y dice sus largos flecos, pero no dice filacterias, dice ropas costosas. El Mateo de Shem Tov, sabemos que lo escribió alguien llamado Shem Tov, que era un judío. O sea, en el conocimiento del judío, inclusive hasta para poder avalar el hecho del uso de los tefilín, yo creo que él hubiese escrito como tal, porque está escrito en hebreo. Claro. No digo Ujú. que esa es la traducción original, pero esa es una traducción escrita con el Exacto. pensamiento del Hebreo. judío, del israelita o del hebreo. ¿Por qué no lo puso como tal ahí? Y más bien él puso lo que el pensamiento del judío conoce, que es aquel que quiere ser totalmente visto por todo el pueblo, aquel que quiere ser elogiado por todo el pueblo por cómo está llevando su vestidura, su presencia delante de todos. Entonces, en lo personal, yo veo descartado esta práctica, no el mandamiento, porque el mandamiento nos está enseñando a nosotros que tenemos que que enseñarle a nosotros, valga la redundancia, a nuestros hijos el Shema. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, lo amarás a Yahweh con tu corazón, lo amarás a Yahweh con tu alma, con tus fuerzas, con tus recursos, con todo lo que te ha dado el Eterno, con todo lo que te ha dado Yahweh a ti. Y tú, hijo mío, lo enseñarás a tus hijos, ¿verdad? Correcto. Entonces ponle eso en la cabeza a tu hijo. Eso es entonces el significado realmente, se puede decir un hebraísmo, cuando le dice, Un átalos a tus hebraísmo. manos y ponlo como frontales en tus ojos, frente a tus ojos. Entonces, eso es un hebraísmo que está diciendo, tenlo presente, en lo Como que hagas, en tu llegamos a este pensamiento. camino, sabemos que empezamos a guardar los mandamientos del Eterno, ¿verdad? Claro. Y de repente me topo con el día del Shabbat. Y hay un mandamiento, dentro del Shabbat se me enseña que no tengo que encender fuego, pero si no conozco como tal el mandamiento, puedo encender el fuego y caer en una transgresión. Pero ya estoy teniendo y guardando, tengo toda la escritura en mi mente, la tengo conmigo, me la guardo, me la ato. Y es más, la traducción tal vez o el Strong que está refiriendo a la parte de atarla, no, no dice específicamente, no dice en sí atarla, ligarla a ti. Si Mm, buscamos de verdad, la palabra dice ligarla a ti. Hazla tuya la palabra, hazla tuya la escritura, en especial el Shema, obviamente, porque lo primero que hace el hombre es querer buscar deidades. Deidades como el dinero, deidades como las mujeres, deidades como la avaricia. En este caso, Yeshua estaba refiriéndose a ellos como los que quieren ser vistos. O sea, ellos estaban volviendo una deidad para el resto del pueblo, porque todos, wow, el rabino, y aún sigue habiendo la misma práctica. Entonces, ¿No? lo que tú mencionas es interesante, esa palabra ligar, que es lo que realmente dice en el hebreo. La idea del mandamiento escrito por Moshe o dado al pueblo es que esté todo el tiempo con ellos, no solo una hora en la mañana como una liturgia, sino Así es, en todo en tiempo. todo tiempo que estemos andando por el camino al acostarnos y Al cuando nos levantemos. O sea, es levantarte, todo lo al que haces. viajar, La en idea es en todo. toda actividad que tú emprendas, ten presente esto. Medita en ella. No en una hora en la mañana o a tal hora de la tarde, hacerlo como una liturgia y ya cumplí el Porque mandamiento. no lo dice así la escritura. Perfecto, perfecto. Es interesante que nos demos cuenta de que en base a la interpretación que presentan estos movimientos judíos, creen que esta acción de ellos de presentarse a hacer una liturgia es cumplir el mandamiento y así, como tú lo dices, muchas personas que llegan a este camino y empiezan a observar estas prácticas judías, empiezan a imitarlo y creen que están cumpliendo el mandamiento. Se están Correcto. desviando de la enseñanza de Moisés y desviando de la enseñanza real de Están Yeshua. siguiendo tradiciones. Una vez conversaba con una amiga que está en un movimiento judeo-mesiánico y ella me estaba hablando con respecto a la Mesusá. ¿Se has escuchado eso de la Mesusá también? Perfecto. Cuéntanos algo que tú conozcas con respecto a lo de la Mesusá. Es justo un versículo después de lo que veníamos hablando, que dice, las pondrás en los portales de tu casa, en tus puertas. Y normalmente el movimiento judío y muchas personas que siguen estas prácticas toman una cajita, así mismo con el símbolo de la Shin, la letra Shin, y ponen allí un rollo que está escrito de Deuteronomio 11 y Deuteronomio 6, donde habla realmente el mandamiento,
la guardan allí y la ponen en la puerta de su casa. Y unos creo que un poco inclinada y cada vez que pasan o entran o salen, una práctica de besarlas. Y creen que también ese es el cumplimiento del mandamiento, pero no es, en base a lo que tú mencionas, el contexto, ese no es la idea del mandamiento. Correcto. ¿Qué te decía tu compañera, tu Yo le amiga? decía a mi amiga, a mi conocida, a mi hermana, yo sé que va a despertar, iba a corregir también su camino. Yo le preguntaba a ella, ¿y qué dice la cajita? No sé, solamente me dijeron que tenía que comprarla, pedía por internet la mezuzá y ahí me venía con que era kosher, que venía escrita por medio de un rabino, no sé cuántito, y que esa tenía que ponerla en la puerta de mi casa. Y está ¿Pero en qué hebreo, dice? no está ni siquiera en español, están en hebreo. Y yo le digo, ¿pero qué dice? Es que eso no sé, no he preguntado, solamente me dijeron que tengo que tener una mezuzá. No tienes que tener una mezuzá, tienes que escribir el Shema para que tú lo leas a lo que entres y a lo que salgas, no para que lo beses, como dices tú. Porque si es así, entonces, ¿tú qué crees en Yeshua, verdad? Sí. ¿Tú crees que María es la madre, o Miriam, la madre de Yeshua, verdad? Sí. ¿Ella fue virgen? Sí. Entonces, ponte un rosario. ¿Cómo me voy a poner un rosario? Ponte un rosario. Porque estás haciendo cosas que hacen los religiosos, Exacto. entonces también haz cosas que hacen los religiosos católicos, que son más familia tuya. Tú tienes más familia católica que familia judía, le digo. Entonces ponte un rosario. Porque si estás usando amuletos del judaísmo, utiliza amuletos del cristianismo. Porque en este caso, el judaísmo no cree en Yeshua, pero el católico cree en Yeshua. Entonces, no le veo la diferencia. El detalle del mandamiento está en que nosotros podamos leer cada vez que salimos de nuestras casas para protegernos de una u otra manera y tener presente Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh uno es. Reflexionar en el mandamiento, porque te escuché decir hoy, para protegernos, y puede que alguien piense que estamos hablando de algo supersticioso. Hago esto y me protejo de malas vibras. No, no, lo No, que no, tú no, te no. refieres es protegerme de alguna tentación porque ya tengo presente cuál es la decisión que tengo que tomar. Exactamente. Eso es lo que sí, sí es bueno porque alguien va Sí, a es bueno que pensar me corrijas, sí, porque como que está sabemos hablando de un que amuleto. cuando llegamos a este camino, llegamos con el pensamiento de afuera, con el pensamiento religioso. Entonces es necesario poder aclarar todos estos temas y saber y corregirnos. La corrección nos da a nosotros conocimiento y el conocimiento es lo que de verdad nosotros nos va a hacer sabios para poder de verdad estar delante del trono del Eterno, estar delante del juicio y que Él sepa cómo juzgarnos en el mejor de los entendimientos. Entonces, para no caer en estos enrollos ni del catolicismo, que tiene tantos amuletos, ni del judaísmo, que también tiene tantos amuletos, vamos a la originalidad de la escritura. Y si no encontramos en la escritura tal vez nuestra tranquilidad, bueno, también busquemos en la ciencia, busquemos en la historia. Y como hemos tocado parte de la historia no nos habla más allá de solo hace 500 años. Claro. Entonces es una práctica que se puede decir moderna, obviamente tiene sus centenares de años, pero es moderna, no es una práctica que estaba en la mente de Moisés o en la mente del escritor. Cuando mencionábamos en este momento de que tiene que estar ligada a ti en todo tiempo, donde vayas, donde entres, donde salgas, me recuerda que este mandamiento o esta frase de la atarás en tu mano y la pondrás como frontales frente a tus ojos no es única de esa escritura porque también aparece en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, y lo menciona creo que el verso 9 y el verso 16, pero está hablando referente al Pesach, a guardar el Pesach y al mandamiento de los primogénitos. Y les dice, ustedes harán esto cada año y las tendrás presente como frontal delante de tus ojos y las atarás en tu mano como una señal. Y vemos que, por ejemplo, allí está un mandamiento y hasta donde yo sé, el judaísmo actual jamás pone en estos rollitos o incluye el El mandamiento Pesaj. de Pesach ni incluye el mandamiento de los primogénitos. Saben que tienen que hacerlo, pero no lo incluyen allí. Entonces, han hecho una exclusividad con este mandamiento del Shema. Sin embargo, en otra parte donde el mandamiento también refleja la misma acción, que obviamente entendemos que está hablando No de está en la práctica. exacto, no está la práctica, pero habla de tenerlo presente, Así pero no es. hacen la práctica, hacen una exclusividad solamente allí. Entonces nos demuestra también que de alguna manera en su interpretación del mandamiento, de una manera religiosa y supersticiosa, Así porque es. no es, te aleja de la veracidad de lo que está ordenando,
no la cumplen tampoco a cabalidad. En pocas palabras, liga a ti ese mandamiento, liga a ti el Shema, Con liga la a ti obediencia. con la obediencia. Ponle en un frontal para que no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Aún en nuestro camino, a pesar, volvemos al punto inicial, aún en nuestro camino se toman este tipo de amuletos de que si yo guardo el mandamiento con la filacteria, si no lo hago, realmente no tiene validez. Y hay que dejarlo claro con la exposición que ha hecho nuestro compañero Ronald. Hay que dejar claro, alguien que hace eso no está guardando la Torá, no la está cumpliendo, no es el propósito del mandamiento y quien así lo enseñe, pues está transgrediendo el mandamiento de Yeshua que dijo que aquel que quitare a uno de estos mandamientos, aun sea el más pequeño, y así enseñare a hacer a los demás, Insignificante en el reino de los cielos. realmente no da la talla para el No da reino. la talla para el O reino. sea, serás Así pequeño, no darás la talla, o sea, no entras. Como alguien en una estancia militar le dice, no das la talla para ser policía, o sea, no vas a entrar, no das Así la es. talla, no pudiste, no aprobaste, no tienes el certificado, no puedes aprobar el curso. Entonces, esa es la idea cuando dice, eres pequeño para el reino de los cielos. Ok, entonces en la conclusión, ya descartamos que esta práctica realmente no es bíblica, no es lo que enseñó Yeshua ni Moshe. ¿Cómo guardo el mandamiento? ¿Cómo debo guardar este mandamiento? Sé que lo dijiste, pero sería bueno hacer la retroalimentación. ¿Cómo verdaderamente guardo este mandamiento de átalos a tu mano en frontal frente a tus ojos? ¿Cómo se entiende el mandamiento? ¿Cómo lo debo guardar? Teniendo todo el contexto que dice ahí. Escribiéndole en las puertas, en los postes, en los pilares de tu casa, ¿verdad? Correcto. Para poder, ¿qué? Leerlo. Leerlo. En el caso de la mesuzá, no lo lees. Exacto. Solamente besas la cajita. No es un mandamiento. Para poder leerlo y tenerlo presente aquí. Para poder ver a donde yo camino y no porque sea ciego, sino porque tengo que tener presente que en cualquier paso que doy hacia donde voy, a lo que digo, lo que escucho, lo que pregunto o lo que respondo, tiene que ser basado en la sabiduría del Eterno, que es su palabra, su Torá, sus mandamientos, para no desviarme del camino ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, ligo el mandamiento a mí. ¿Cuál es el mandamiento? A mi vida, no a tu brazo. Escucha, Israel. Yahweh es mi Elohim. Escucha, hijo de Israel. Yahweh es mi Elohim. Uno es. Amarás a Yahweh. Lo amaría a Yahweh con mi corazón, con mi vida, con mi alma, con mis recursos, con todo lo que el Eterno a mí me ha dado. De tal manera lo tendré presente siempre para poder ponerlo en práctica. Y enseñárselos a mis hijos. Y que mis hijos obviamente le enseñen a sus hijos, porque ese es el mandamiento, enseñarse a tus hijos. Y cuando yo le estoy enseñando a mi hijo, pues tengo que enseñarle que también tiene que enseñarle a su hijo porque es lo que dice el mandamiento. Excelente, excelente. Perfecto. Nos despedimos por el día de hoy, es todo, pues nos veremos en un próximo video. Saludos. Saludos a todos.